Entonces, estábamos revisando un ejemplo de esfuerzos por temperatura. Decíamos que el esfuerzo por temperatura es alfa por delta T por L, no menos alfa por delta T por L. Explicábamos el concepto de elementos estáticamente indeterminados por carga axial. Entonces decíamos que son los que teníamos dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces tendríamos que utilizar las ecuaciones de compatibilidad, y que las ecuaciones de compatibilidad no es más nada que buscar una condición de los desplazamientos. Entonces buscar relaciones entre desplazamientos para tener la ecuación o las ecuaciones que nos hacen falta para resolver el sistema, o el desplazamiento en un punto conocido, para este caso en uno de los apoyos donde el desplazamiento era igual a 0. Y calculamos el procedimiento para determinar el valor de la redundante, y que la redundante era el valor de la reacción en un apoyo liberado, y luego calculamos el alargamiento u acortamiento por las cargas actuantes o por el cambio de temperatura, para este caso por el cambio de temperatura. Acá revisamos este problema propuesto, el cual tenía una variación de temperatura de 20 grados Celsius para una barra compuesta por 3 materiales: aluminio, bronce y acero. Y de esta tabla, que es la tabla de propiedades de los materiales, seleccionábamos los valores que necesitábamos para hacer el cálculo, y básicamente eran módulo de elasticidad en gigapascales, coeficiente de expansión térmica en grados Celsius por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius de los 3 materiales. Calculábamos las propiedades de cada una de las zonas. Entonces calculábamos módulo de elasticidad de las tablas, coeficiente de dilatación térmica, la longitud del elemento y el área de la sección transversal para el aluminio, para el bronce, para el acero. Calculábamos el cambio de temperatura, la temperatura final menos la inicial, y aplicábamos la primera ecuación de equilibrio estático, que era sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y acá solamente teníamos las reacciones horizontal de A y horizontal de D, que se generaban porque por el cambio de temperatura, la barra compuesta, cada una de las zonas trataba de alargarse o de acortarse. Entonces, ya luego lo que hacíamos era que liberábamos uno de los dos apoyos. Creo que para este caso liberábamos el apoyo A con redundante y el apoyo A con cambio de temperatura, y explicábamos que cuando liberamos el apoyo D, para este caso era el que liberábamos, entonces calculábamos la fuerza interna cortando en la zona de bronce, la fuerza interna de la zona AB, y nos dábamos cuenta que por el equilibrio de fuerza, ese valor de la fuerza interna era RHD, que nos daba un valor positivo, lo cual significaba que la dirección asumida estaba ok, y como salía era tensión. Ahora cortábamos la zona BC. En la zona BC colocamos la fuerza interna, equilibrio de fuerzas, nos daba el valor positivo, significa que la dirección de la fuerza interna BC estaba ok. Entonces, como la punta sale, trabajaba tensión, y calculábamos la fuerza interna al cortar el elemento CD, y cuando cortábamos allí y aplicábamos la ecuación de equilibrio estático, nos daba que esa fuerza interna también era RHD positivo y que su dirección estaba ok, y como la punta salía, el elemento estaba a tensión. Y recordábamos que tensión es más, es decir, que la zona que se corta se va a alargar. Y en últimas, como el punto está liberado por redundante,
Entonces, aplicamos la ecuación que el alargamiento u acortamiento de un punto era igual a la sumatoria de sus fuerzas internas por la longitud interna dividido sobre el área I por el módulo de elasticidad I que tuviese ese elemento. Lo que hacíamos era que reemplazábamos para cada una de las zonas su fuerza interna, la primera que era el aluminio con longitud de 1200 milímetros, módulo de elasticidad, área de la sección transversal y módulo de elasticidad. Luego la zona de bronce, fuerza interna RHD, longitud, área de sección transversal, módulo de elasticidad. Y la tercera zona, RHD, longitud, área y módulo de elasticidad. Es decir, que se estaba acumulando el alargamiento del punto que está libre con respecto al apoyo. Entonces se alarga esta zona, se alarga esta zona, se alarga esta zona y la suma del alargamiento de todas esas zonas es alargamiento de punto D por redundante que nos daba 1,66 por 10 a la menos 6 milímetros sobre Newton por el valor de la reacción. Repetíamos el mismo procedimiento para el cual nosotros liberábamos el apoyo D, pero ahora lo que colocábamos era los cambios de temperatura y lo mismo para un punto I que acumula el alargamiento u acortamiento de todas las zonas a partir del apoyo. Acá acumulamos el alargamiento por temperatura de aluminio, de bronce, de acero y ese nos da un valor de 1.572 milímetros. Pero decíamos también que la condición real de nuestro apoyo es que el apoyo que estamos liberando está fijo, en este caso empotrado, razón por la cual el desplazamiento de ese punto va a ser igual a cero. Y superponíamos el efecto de el alargamiento del punto liberado por redundante más el alargamiento del punto liberado por carga y con eso ya obteníamos el valor de la reacción horizontal de T. O sea, habíamos quedado acá, entonces la condición real del apoyo que estamos liberando que es que el desplazamiento en mi punto D es igual a cero. Y que la condición es que nosotros cuando teníamos el apoyo liberado, teníamos un hipotético alargamiento del punto D por redundante más el alargamiento de mi punto D por cambios de temperatura pero que realmente la condición del punto D es que no se alarga, porque tenemos un apoyo fijo que impide el desplazamiento. Y reemplazamos los valores calculados por redundante. Por redundante ese valor nos daba, voy a copiarlo acá, y por temperatura nos daba 1.572 milímetros. Y esto debería ser igual a cero. Y de ese despeje nos queda entonces que 1.66 por 10 a la menos 6 milímetros sobre Newton multiplicados por RHD es igual a menos 1.572 milímetros. Cancelamos nuestras unidades congruentes, este milímetro de acá con este milímetro de acá,
Y este newton que está acá dividiendo nos va a pasar a multiplicar y efectuamos la operación de donde nos queda que RHD es igual a menos 1.572 entre 1.66 por 1 exponente a la menos 6, 987.95 newton. El mismo procedimiento, el signo menos, me dice que la dirección que asumí de la reacción horizontal de D no es como la había colocado, sino que va en sentido contrario. Nosotros lo habíamos colocado hacia la derecha, realmente va hacia la izquierda. Entonces esto es igual a 946.987.95 newton y no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Entonces ya obtuvimos el valor de la reacción horizontal de D por los efectos de cambio de temperatura. Ahora lo que hacemos es que reemplazamos en nuestra ecuación número 1. Buscamos nuestra ecuación número 1 y reemplazamos el valor y calculamos el valor de la reacción horizontal de A, que es la que nos hace falta. Entonces ahora reemplazamos RHD en 1 para hallar RHA, que es la reacción de la incógnita que nos hace falta. Acá tenemos nuestra ecuación 1. En la cual nosotros reemplazamos RHA, RHD, es RHD, que va hacia la izquierda y vale menos 946.987.95 newton igual a 0. Y del despeje acá nos queda entonces que RHA es igual a 946.987.95 newton, que nos está dando un valor positivo, lo cual significa que la dirección de RHA está ok, y acá nosotros habíamos asumido que RHA va hacia la derecha. Ya con eso nosotros podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestra barra compuesta, colocando las reacciones y las direcciones que le corresponde a esa reacción. Es decir, que a nosotros nos va a quedar en últimas ese diagrama que va a tener las reacciones en los apoyos y cortamos y calculamos las fuerzas internas en cada una de esas zonas, y con esas fuerzas internas ya nosotros podemos calcular los esfuerzos que se genera en cada una de las zonas. Es decir, nuestro diagrama de cuerpo libre de las barras compuestas tiene una reacción horizontal de A que va hacia la derecha,
y una reacción horizontal de D que va hacia la izquierda, que tienen los mismos valores. O sea, acá tenemos 946.987.95 newton, y acá hacia la derecha tenemos 946.987.95 newton. Ya conociendo los valores, entonces simplemente cortamos las secciones para determinar las fuerzas internas y calcular los esfuerzos que se generan por los cambios de temperatura. Entonces cortamos. Sí. No, mira, acá tengo esto más, acá esto tengo menos. Entonces, esto que está restando como más, pasa a este lado a sumar. De este lado de la izquierda dejo todo igual, ¿sí? Entonces, acá hay un menos. Esto que está multiplicando pasa aquí abajo a dividir, y de la operación el cálculo te va a dar menos. O sea, vas a tener menos 1.572 entre 1.66 por 10 a la menos 6. Menos entre más da menos. No, porque tienes, o sea, esto te va a quedar acá. RHD igual a menos 1.572 newton divididos entre 1.66 por 10 a la menos 6. Entonces, menos entre más es menos. Ok. Entonces, ya lo que viene es determinar las fuerzas internas en cada una de las zonas. Entonces, ya sabemos cuánto va a ser la fuerza interna en la zona de aluminio. Y va a ser de tensión o de compresión. Compresión. Entonces, corto el elemento. Corto mi elemento. Entonces, acá se genera mi fuerza interna AB, en el cual por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nos queda entonces hacia la derecha 946.987,95 newton. Hacia la izquierda, la fuerza interna de B igual a 0. Acá nos queda entonces que nuestra fuerza interna AB es igual a 946.987.95 newton. Me da un valor positivo, significa efectivamente que la fuerza interna AB va hacia la izquierda, y como la punta de la flecha va entrando en esa zona,
el elemento trabaja con presión. O sea que es igual mi esfuerzo normal en la zona AB, mi esfuerzo normal en la zona AB va a ser igual a la fuerza interna AB dividido sobre el área de la sección transversal de la zona AB. Acá tenemos una fuerza interna con presión de 946.987.95 newton dividido sobre el área de la sección transversal de AB, que ya la habíamos calculado, y el área de la sección transversal AB era de 70.685.83 milímetros cuadrados. Y simplemente operamos Newton sobre milímetros cuadrados, ya sabemos que es megapascales, y obtenemos el valor del esfuerzo en la zona AB o aluminio, ¿sí? Ahí se genera un esfuerzo que nos da 946.987.95 entre 70.685.83, 13.39 newton sobre milímetro cuadrado, que es megapascal, y este es un esfuerzo normal de compresión. ¿Preguntas ahí de esa parte? ¿Quién tiene? El mismo procedimiento para la segunda zona, la zona de bronce. Cortamos el elemento. Ahí también sabemos que esa fuerza es de 94.000 la compresión, pero de todas maneras pues voy a hacerlo nuevamente. Entonces, tenemos nuestra segunda zona de bronce. En nuestra zona de bronce, entonces del corte, acá nosotros tendremos nuestra fuerza interna BC o de bronce, en la zona de bronce, fuerza interna BC. O sea, acá tendremos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha como positivo, hacia la derecha 94.987.5 newton menos la fuerza interna BC igual a 0, y del despeje acá nosotros obtenemos que la fuerza interna BC es de 94.000 946.000, falta un número ahí. 946.987.95 newton. Y también es una fuerza de compresión. Y calculamos el esfuerzo en la zona BC o en la zona de bronce, que será igual a la fuerza interna BC sobre el área de la sección transversal de BC, es decir, 946.987.95 newton sobre el área de la zona de bronce, que nos había dado el área de la zona de bronce 31.415.92.
Y acá tenemos newton sobre milímetros cuadrados, que es megapascales, 946.987.95 entre 31.415.92. Ahí tenemos que ese esfuerzo es de 30.14 megapascales a compresión. Y de la misma forma, calculamos la fuerza interna de la zona de acero, haciendo el corte hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda o hacia la derecha nos va a dar el mismo valor. Para este caso yo lo voy a hacer hacia la derecha. Entonces acá tendremos que se genera una fuerza interna en la zona CD y acá el equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Si va hacia la derecha, va a ser positivo. O sea, acá tendremos hacia la derecha fuerza interna CD, hacia la izquierda los 946.987.95 newton, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, acá nos queda que nuestra fuerza interna CD del despeje es 946.987.95 newton, que nos da positivo. Significa que la fuerza interna CD va hacia la derecha, la punta de la flecha entra a la sección transversal. Entonces, en esa zona también se genera una fuerza interna de compresión. Y por último, calculamos el esfuerzo interno en la zona CD, que será igual a mi fuerza interna CD sobre el área de la sección transversal que tiene la zona CD o la zona de acero, 946.000, que es la fuerza interna, 987.95 newton, dividido sobre el área de la sección transversal de la zona de acero. Esa área la habíamos calculado y nos daba un valor de 7.853.98. Entonces, tenemos newton sobre milímetro cuadrado, que es megapascal, y acá tendremos que el esfuerzo de la zona CD es de 7.853.98. 120.57 megapascales. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos?
Ok, entonces puede darse el efecto, puede darse el efecto, sí. ¿Cómo? Puede darse el efecto que nosotros tengamos alargamientos que se presenten por carga axial y alargamientos que se presenten por cambios de temperatura. Entonces, eh, el efecto sería de liberar el apoyo por redundante. ¿Cuánto se alarga el apoyo liberado por redundante? Liberar el apoyo, ese mismo apoyo por cargas. ¿Cuánto se alarga o se acorta el apoyo por cargas? Y liberar el apoyo por cambio de temperatura, y en últimas la condición va a ser que la sumatoria del alargamiento por redundante más la sumatoria del alargamiento por carga más la sumatoria del alargamiento por temperatura sea igual a cero. Es decir, dado el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos esta misma barra con esos cambios de temperatura, pero ahora a esa barra vamos a colocarle una carga. Entonces, digamos que por aquí actúa una carga axial, o aquí, digamos que acá actúe una carga axial de 100 kilonewton. Entonces, digamos que actúa una carga axial de 100 kilonewton, y también se presentan los cambios de temperatura de 20 grados Celsius, y que nos dijeran que calculáramos el esfuerzo que se genera en cada una de las zonas. O sea, acá lo que nos faltaría a nosotros es calcular el alargamiento u acortamiento por la carga actuante. Entonces, continuemos liberando ese mismo apoyo que habíamos liberado anteriormente. Es decir, que acá nos va a quedar entonces la tercera condición, que es alargamiento del punto D por carga. O sea, acá tendremos esta. Ok, listo. Entonces ahora acá vamos a determinar el alargamiento del punto D por carga. Y vamos a hacerlo más rápido sin hacer el corte. ¿Listo? Entonces, sin hacer el corte, ¿cuánto es la fuerza interna de la zona AB y de tensión o de compresión? Mentalmente, ¿cuánto nos daría la fuerza interna en la zona de aluminio?
En la zona de aluminio, ¿cuánto nos da esa fuerza interna? ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Alguno ya la tiene? Ahí está el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuánto es esa fuerza interna? Entonces, para la fuerza interna AB, esa fuerza es de 100 kilonewton a tensión. Para la zona de bronce o BC, la fuerza interna también es de 100 kilonewton a tensión. Y para la última zona, la fuerza interna es de 0. ¿Preguntas de esa parte?
Ok, entonces el alargamiento de nuestro punto D por cargas, pues va a ser igual, va a sumar el alargamiento de bronce, de aluminio, de bronce y de acero, es decir, fuerza interna AB por longitud AB sobre área de sección transversal de AB, módulo de elasticidad por área de AB, más fuerza interna de BC por longitud BC sobre módulo de elasticidad de BC por área de sección transversal de BC más fuerza interna CD por longitud CD sobre módulo de elasticidad de CD por área de sección transversal de CD. Acá vamos a cancelar la que es 0, esta es 0, nuestra fuerza interna CD es 0, que habíamos calculado acá. Anulamos esa parte de la operación. Nos queda entonces que al reemplazar los valores, el alargamiento de mi punto D por cargas va a ser igual fuerza interna AB 100 kilonewton o 100.000 newton por la longitud que tiene AB de 1200 milímetros sobre módulo de elasticidad por área de la sección transversal de AB. Entonces acá teníamos 73.100 newton sobre milímetros cuadrados módulo de elasticidad área de sección transversal de 70.685.83 milímetros cuadrados, y en la zona BC también teníamos, atención, 100.000 newton, entonces va a ser más, multiplicados por la longitud del elemento de 2.000 milímetros sobre área de sección transversal y módulo de elasticidad. La zona de bronce tenía 83 gigapascales y área de 31.415.92 milímetros cuadrados. 83.000 newton sobre milímetros cuadrados y área de 31.415. 31.415.92 milímetros cuadrados. Y cancelamos las unidades congruentes. Al cancelar nuestras unidades congruentes, se van los milímetros cuadrados y se van los newton. Acá igual se van los milímetros cuadrados y se van los newton. Y cuando tenemos el apoyo liberado por cargas, tenemos un alargamiento del punto D por cargas, el valor que nos dé esa operación.
0.099 milímetros. Ok. ¿Cuál es la condición real de mi punto D? Que mi punto D, por redundante, por cargas y por temperatura, no se está alargando porque en D tenemos un apoyo que impide su desplazamiento. Considerando la superposición de los efectos de que tengamos carga y que tengamos cambio de temperatura, que es el caso, pues ya aquí le introduje los 100 kilonewton. Entonces allí nosotros tendremos realmente que el punto D no se desplaza, su desplazamiento es igual a 0, bajo la condición de el alargamiento por redundante del punto D más el alargamiento por redundante por cambio de temperatura del punto D más el alargamiento por carga del punto D. La condición real es que esto es igual a 0. Y reemplazamos los valores. Pues ya habíamos calculado, tomo los mismos datos para no repetir el procedimiento del ejercicio. Entonces, por redundante, teníamos que era, voy a copiar esto acá, y simplemente le introduzco el nuevo valor que calculamos, porque los dos primeros son iguales. O sea, acá tenemos el primero que nos había dado por redundante, el segundo que nos había dado por temperatura, y ahora acá introducimos el nuevo que nos había dado por cargas, que ese nos dio 0.099 milímetros. Pero esto es igual a 0 porque tenemos un apoyo fijo en el punto D. Es decir, que acá nos va a quedar que del despeje, RHD nos da 1.572 más 0.099 entre 1.66 por 1 exponente a la menos 6. Un millón menos un millón, acá nos queda que RHD menos 1.066.626.51 newton. Tendremos que reemplazar en nuestra ecuación 1, pero que ahora nos cambió porque en nuestra ecuación 1 tenemos una carga que debe estar en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Es decir, que si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre, cuando incluimos esa carga, entonces ese diagrama de cuerpo libre tiene un nuevo valor que es la carga de 100 kilonewton. O sea, acá esto va a tener mi reacción horizontal de A y va a tener mi reacción horizontal de D. O sea, acá tenemos reacción horizontal de A. Por acá tendremos reacción horizontal de D. Y del equilibrio de fuerzas tendremos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Acá hacia la derecha RHA más hacia la derecha estos 100 kilonewton que no estaban en nuestra ecuación 1 porque
no los habíamos considerado, y hacia la derecha RHD. Igual a 0. Entonces esa es nuestra ecuación 1, pero que ya está incluyendo la carga de 100 kN. Por ende, cuando nosotros reemplazamos, tenemos en la ecuación 1 RHA más RHD 100 kN o 100.000 N más RHD. Entonces RHD nos dio negativo, acá lo habíamos asumido hacia la derecha, realmente va hacia la izquierda, es decir que esto es igual a 1.066.626.5 N, pero realmente va es hacia la izquierda. Es decir que cuando reemplazamos en la ecuación, como realmente RHD va hacia la izquierda, el valor de aquí va a ser menos 1.066.626.5 N. Para que esté en equilibrio, esto debe ser igual a 0. Cuando despejamos, acá nos queda que RHA va a ser igual a 100.000 menos 1.066.626.5, 966.626.5 N. Nos dio positivo, significa que RHA sí va hacia la derecha. Entonces, RHA va hacia la derecha. Y mi diagrama de cuerpo libre final, ya con las fuerzas internas calculadas, con las reacciones reales calculadas, nos quedará entonces a la izquierda con una reacción hacia la derecha de 966.625.5 N, y hacia la izquierda un millón 0.66.626.5 Newton. Si en este diagrama de cuerpo libre nosotros revisamos el equilibrio de la suma de fuerzas, la suma de esas fuerzas nos deben dar 0. Hacia la derecha, 966.625.5 Newton, hacia la derecha, 100.000 Newton, y hacia la izquierda, 1.066.625 Newton. Y ya lo que vendrá será revisar nuevamente las fuerzas internas de cada una de esas zonas. Entonces, cuando revisamos las fuerzas internas, nos damos cuenta que el cálculo del valor de las fuerzas internas nos va a dar rápidamente para la zona AB 966.625 Newton a compresión, para la zona BC 966.625 Newton a compresión, y para la zona CD 1.066.625.5 Newton a compresión. Revisémoslo con los diagramas de cuerpo libre. Entonces tendremos
La primera zona, entonces nuestra primera zona, su fuerza interna real de compresión, entonces acá tendremos nuestra fuerza interna AB, que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, $966.625.5 newton hacia la derecha, menos fuerza interna AB, igual a 0, de donde la fuerza interna AB es de 966.625.5 newton a compresión. Entonces, el esfuerzo de la zona AB pues va a ser igual a la fuerza interna que se genera en AB sobre el área de la sección transversal de AB. Y buscamos los valores y los reemplazamos en la expresión. Es decir, que acá tendremos 966.625.5 newton divididos entre el área de esa sección. Volvemos a buscarla nuevamente. La zona de aluminio, que tenía un área de 70.685. Y calculamos cuánto es el esfuerzo en la zona AB cuando actúa la carga de 100 kN y actúan unos cambios de temperatura. 966.625.5 entre 70.685.83, 13.67 megapascales. En la segunda zona, entonces hago el corte en la zona donde deseo determinar mi fuerza interna, en la zona de bronce. O sea, ahí seguimos teniendo una fuerza de compresión con el mismo valor, es decir, mi fuerza interna BC, la fuerza interna que se genera en la zona de bronce,
por sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Acá tenemos 966.625.5 newton menos la fuerza interna BC igual a 0. Y acá nuestra fuerza interna BC es de 966.625.5 newton, también a compresión, y calculamos el esfuerzo de la zona BC por los cambios de temperatura y por la carga actuante de 100 kilonewton o 100.000 newton. Y acá obtenemos 966.625.5 newton divididos entre el área de la sección transversal de BC. Buscamos ese valor de 31.415 y obtenemos el valor del esfuerzo a compresión por el cambio de temperatura y la carga de 100 kN que actúa en el elemento. 966.625.5 entre 31.415.92, 30.76 megapascales. Y por último, calculamos la fuerza interna que nos hace falta para determinar el esfuerzo en la última zona, en la zona de acero, tomando el corte hacia la derecha o tomando el corte hacia la izquierda. O sea, acá tendremos la fuerza interna en la zona CD, por sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Acá tenemos hacia la derecha la fuerza interna CD y hacia la izquierda 1.066.625.5 newton igual a 0. Por lo tanto, la fuerza interna CD es de 1.066.625.5 newton y también esa compresión, y el esfuerzo en la zona CD por la carga de 100 kN y el alargamiento de cambio de temperatura será la fuerza interna CD de 1.066.625.5 newton divididos entre el área de la sección transversal de la zona CD, que la habíamos calculado, y que esa era de 7.853.98. Por lo tanto, ese esfuerzo en la zona CD de 1.066.625.5 entre 7.853.98, 136.32 megapascales.
Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene? Entonces, nosotros siempre, como ingenieros, diseñamos los elementos para que las cargas que actúen o los esfuerzos que actúen sean menores a las resistencias que tienen esos materiales. Las resistencias de esos materiales, ¿dónde las obtenemos? Entonces nosotros vamos al laboratorio, hacemos ensayos de tensión o hacemos ensayos de compresión y obtenemos las capacidades o las resistencias que tienen esos materiales. Esas capacidades o esas resistencias que tienen esos materiales generalmente están tabulados y lo que siempre buscamos es que los elementos no vayan a fallar. Entonces, para que no vayan a fallar, los esfuerzos actuantes deben ser menor que los esfuerzos resistentes. O sea, ahí vendría una pregunta. ¿La barra fallaría por esfuerzos de fluencia? Miremos a ver si falla o no. Entonces, hagamos esta pregunta. ¿La barra fallaría por esfuerzos de fluencia? Entonces, para saber si falla por esfuerzos de fluencia, yo debo comparar lo que resiste con lo que actúa. Ya nosotros calculamos lo que actúa. Calculamos un esfuerzo actuante en la zona de aluminio, un esfuerzo actuante en la zona de bronce y un esfuerzo actuante en la zona de acero. Vamos ahora a comparar esos valores con la resistencia que tiene el material. Entonces, ¿cuánto resiste a la fluencia el aluminio, el bronce y el acero? Bueno, vamos a las tablas de propiedades de esos materiales. Tendremos entonces de las tablas, por acá nosotros tenemos resistencia a la tensión, entonces nos dice que el aluminio resiste 414 megapascales, que el cobre resiste 70 megapascales y el otro era acero inoxidable, nos dice que soporta 207. Entonces, esas resistencias las comparamos con lo que actúa. Entonces, tenemos que el esfuerzo de fluencia del aluminio es de 414 a la fluencia megapascales. Entonces comparo lo que actúa en el aluminio, 13 megapascales, resiste 414 megapascales, en esa zona no estaría fallando mi barra. ¿Cuánto es el esfuerzo de fluencia de mi zona de bronce? Mi esfuerzo de fluencia de mi zona de bronce, me dice la tabla, que para ese bronce es de 70 megapascales. Entonces comparo lo que resiste, 70 megapascales, con lo que actúa en la zona de bronce, 30.76 megapascales, no estaría fallando tampoco en mi zona de bronce.
Y por último, ¿cuánto es el esfuerzo de fluencia? En mi zona de acero, 304, me dice las propiedades de los materiales, que ese soporta o resiste a fluencia 207 megapascales. Entonces, lo que resiste 207 es mayor que lo que actúa 136.32. Entonces, para este caso, por los cambios de temperatura y la carga de 100 kN actuando en la barra no falla.